Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Eh, Agradecemos su presencia y agradecemos su presencia, la presencia de la profesora Marta. En este momento voy a pasar a presentar a cada uno de los panelistas. Pero bueno, primero queríamos expresar un saludo a los presentes, un saludo a la mesa y queremos dar inicio al foro interuniversitario regional que corresponde a las macroregiones norte y oriente de la red peruana de universidades. Eh, entonces, con esto, el objetivo de este webinar es dar a conocer a la Secretaría para las solicitudes sobre asuntos de cumplimiento ambiental, ¿no? Conocer cuáles son las funciones y cuáles son los procedimientos de esta Secretaría. Para ello, contamos con la participación de la profesora Marta, que es quien está a cargo de esta Secretaría, ¿no? Y la dinámica más o menos es la siguiente, que la profesora Marta va a presentar en qué consiste la Secretaría y luego vamos a recibir los comentarios, las preguntas y las reacciones de dos profesores de la Red Peruana de Universidades. Entonces, la profesora Marta es la profesora Marta Inés Aldana Durán. Ella es abogada de la Universidad de Lima con maestría en Derecho Ambiental de la American University. Ha trabajado en temas de derecho ambiental en el Congreso de la República, la LGESA, el CONAM, el UNAM, los INERGIM, el OEPA, donde fue directora de fiscalización y coordinadora de proyectos normativos. El SENACE, donde fue directora de gestión estratégica, y el MINEM, donde fue directora general de Asuntos Ambientales Energéticos y directora general de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. Es autora de diversas publicaciones en materia de derecho ambiental y catedrática en cursos sobre la materia en la Universidad Nacional Agraria de Molina y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es directora ejecutiva de la Secretaría para la Atención de Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Tratado de Libre Comercio del Perú, Estados Unidos. Entonces, luego de su presentación, vamos a escuchar los comentarios y preguntas de la doctora Liliana Carolina Cabrera Montada. Ella es de la Universidad Católica de Trujillo, es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, con maestría en gestión pública, gerencia de la construcción moderna, doctorado en educación y un MBA ejecutivo. Especialista en contrataciones del Estado, gestión pública, derecho administrativo, junta de resolución de disputas, arbitraje nacional e internacional y de inversión. Secretaría General del Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad, docente universitaria, conciliadora extrajudicial, árbitro y adjudicadora. Asimismo, vamos a contar con la participación del profesor Alfonso Rojas Verdal, él es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, con maestría en gestión ambiental. Realiza investigaciones en temas relacionados a la calidad ambiental, aire, agua, suelo y estudios de impacto ambiental. Trabaja en docencia universitaria y en elaboración de instrumentos de gestión ambiental para los sectores productivos en energía y saneamiento y construcción, transportes y comunicaciones y agricultura. Es autor de artículos científicos relacionados a la dispersión de contaminantes atmosféricos y calidad del aire. Actualmente es director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ecología de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces, ellos son los panelistas. Entonces, Marta, voy a dejarte a cargo para que puedas iniciar con tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a la Red Peruana de Universidades por, ¿no?, convocar a esta reunión que busca, como has indicado, conocer más de cerca qué es la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, en el enfoque de consistir en un mecanismo de participación ciudadana en materia ambiental.
Entonces, como se ha comentado, yo me encuentro a cargo de esta secretaría, he asumido el rol de directora ejecutiva desde el mes de abril del año pasado, y la idea es acercar la secretaría a las personas y en este particular caso a las universidades que tienen un enfoque regional en particular respecto de los temas que pudieran ser de su interés en una perspectiva más territorial, ¿no? Y en este caso, por eso estamos acercándonos a las universidades del norte y oriente del país a través de la red peruana de universidades. Entonces, con lo primero que quisiera comenzar sería preguntándonos el concepto, el enfoque de qué cosas son propiamente dichos los tratados de libre comercio, porque a veces se tiene una suerte de prejuicio, a veces hasta negativo de los TLCs, y la idea es que los TLC son acuerdos entre dos países o entre más de dos países que buscan establecer preferencias en términos de aranceles, es decir, de los impuestos en el comercio internacional de bienes y servicios, para reducir estas barreras que se dan con los aranceles internacionales, para propiciar las facilidades en el comercio de bienes y servicios. La idea es ampliar los horizontes, los mercados. En el caso, por ejemplo, de nuestro país en relación a los Estados Unidos, llegar al mercado americano, que tiene un rango de más de 300 millones de habitantes, con el potencial de país productor que también tenemos nosotros en términos de recursos naturales, de comercio exterior, que es lo que vamos a pasar a ver también. Entonces, la primera idea sería esta, ¿no? Los TLCs como mecanismos para propiciar el comercio, y en el caso particular del TLC Perú-Estados Unidos, lo que se hizo fue ampliar el rango temporal que se tenía anteriormente. Se tenía un acuerdo que tenía una naturaleza, digamos, de tiempo determinado, luego tenía que ampliarse, y ahora este TLC tiene una vigencia indefinida. ¿Y por qué son importantes las firmas de estos tratados, estos acuerdos? Básicamente para buscar mejoras en las estrategias comerciales de los países, ampliar, consolidar mercados, y se ha demostrado que los países que tienen un mayor nivel de desarrollo, no solo económico, sino integral de sus sociedades, son aquellos que han logrado esta apertura al mundo que se da a través del comercio exterior, pero con una lógica no solo de facilitar el comercio exterior a toda costa, sino bajo las premisas de responder siempre a las necesidades de protección ambiental, entre otros temas. En el caso particular de los TLCs que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha venido propiciando, tenemos a la fecha más de 20 TLCs suscritos por nuestro país. Y específicamente este TLC, este también llamado Acuerdo de Promoción Comercial, se firmó con Estados Unidos, entre Perú y Estados Unidos, se firmó en el año 2006 y entró en vigencia en el año 2009. Y lo particular de este tratado es que comprende un conjunto de temas, de aspectos netamente comerciales, pero también temas no comerciales, estrictamente hablando, como son los temas laborales y los temas ambientales. Ay, no. Creo que hay un micrófono abierto. Yaneli, por favor. Búscame, no está. Yaneli, ¿podrías cerrar tu micrófono? No te miento. Búscame, vas a ver. Mute, ya. Ya lo muteé. Entonces decíamos que un capítulo específico del TLC es el capítulo medioambiental, que es el capítulo 18. Entonces, mirando el tema comercial primero, para tener una idea de la importancia que tiene el comercio entre ambos países, en efecto hemos tenido exportaciones, por ejemplo, de Estados Unidos a Perú por un monto de más de 6.000 millones de dólares en el año 2020, y el principal producto que ha sido vendido, digamos, de Estados Unidos a Perú ha sido el petróleo.
En el caso del Perú hacia Estados Unidos, también el comercio ha sido de manera, digamos, de un rango similar al que viene de Estados Unidos, y el principal producto que hemos comerciado del Perú hacia Estados Unidos ha sido el oro. Pero no solamente se comercia o se venden productos minerales, hidrocarburos, sino también productos agrícolas. Y de hecho, en esta información de la exportación de productos agrícolas del Perú hacia Estados Unidos, las ventas hacia ese país superan el 30% del valor comercial de todas nuestras exportaciones. Y eso da una idea de que es altamente valorado los productos agrarios, que son principalmente del biocomercio, es decir, productos naturales, que tienen una alta demanda en mercados como el mercado americano. Pero bueno, la idea del TLC y digamos, los aspectos ambientales del TLC son como complementarios a estos temas netamente comerciales. Y más bien lo que nosotros quisiéramos ahora enfatizar es qué temas, cómo se aborda la temática propiamente ambiental y específicamente lo referido al cumplimiento de la legislación ambiental en este TLC, ¿no? ¿Qué dice el TLC Perú-Estados Unidos en materia de cumplimiento de la legislación ambiental? Señala básicamente dos aspectos. Por un lado, cada parte, es decir, Perú, Estados Unidos, tienen derechos soberanos a hacer uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. Ese es un tema importante, porque también a veces se tiene la idea equivocada que estos TLC son una forma de injerencia de un Estado sobre el otro. Entonces, claramente acá se reconoce el derecho soberano de cada país a hacer uso de los recursos naturales que tiene, pero eso es, lógicamente, bajo principios de responsabilidad de su adecuado uso, ¿no? Y eso también es establecido en el derecho ambiental internacional. Pero entonces la primera idea es reconocer la soberanía en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Pero por otro lado también hay un compromiso de algo que podríamos decir que es lo lógico y lo elemental, ¿no? Que si vamos a establecer normas ambientales, deberíamos esperar que esas normas ambientales siempre busquen mejorar, ¿no? Estimular cada vez mejores y más altos niveles de protección ambiental y no retroceder. Esto, de hecho, inclusive a nivel internacional es reconocido como un principio del derecho internacional que es denominado principio de no regresión, que está recogido entonces en este tratado internacional. Y a partir de estas dos, digamos, consideraciones, lo que señala el TLC es el compromiso de ambos países de no dejar de aplicar de manera efectiva su legislación ambiental. Y esto es algo también fundamental, ¿no? Porque si tenemos normas, la idea es que sean cumplidas, pero no se busca el mero cumplimiento formal, digamos, sino un cumplimiento que llegue a un nivel de efectividad, es decir, que logre en efecto resolver el problema ambiental que la norma regula. Entonces, ahí un aspecto relevante es la definición de qué cosa entiende el tratado como legislación ambiental. Entonces, al respecto se ha señalado que es legislación ambiental las normas ambientales, digamos, que comprenden algunos de los siguientes temas, los llamados temas marrones, referidos a la emisión de contaminantes en el ambiente, los llamados también, dentro de los mismos temas marrones, se hace una expresa referencia a la gestión de las sustancias químicas tóxicas, ¿no? También, entonces, la normativa referida a la posibilidad de contaminar el ambiente por estas sustancias estaría también comprendido dentro del concepto de legislación ambiental. Igualmente, este llamado tema verde, es decir, la regulación de lo que es la protección del patrimonio natural del país, ¿no? Sobre temas de flora y fauna silvestre, en particular las especies en peligro de extinción, e igualmente las áreas naturales protegidas. Y también se señaló que en el caso del Perú sería parte de la legislación ambiental
el tema específico del manejo de los recursos forestales. Entonces, bajo este concepto de legislación ambiental, el TLC establece un mecanismo que es el de la Secretaría. Pero para llegar a eso, primero sería interesante retroceder en el tiempo y ver cómo es que la firma de este tratado internacional influyó en la propia configuración actual de la gestión ambiental de nuestro país. Y en efecto, en el año 2007 se dio la ley que delegó facultades para que el Poder Ejecutivo legisle en materias relacionadas a la implementación del TLC Perú-Estados Unidos. Y como parte de esta delegación de facultades se incluía lo relativo al fortalecimiento institucional de la gestión ambiental. Es decir, el Estado peruano se comprometió a hacer una serie de mejoras normativas y dentro de estas a fortalecer la institucionalidad ambiental como parte del proceso de implementación de este Tratado de Libre Comercio. Y es bajo esta sombrilla que se emite la ley de creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que hace referencia a esta norma que delegó las facultades y que refiere que la gestión ambiental del país tiene limitaciones, ¿no? Requiere entonces ajustes para asegurar una adecuada gestión ambiental, ¿no? En beneficio de la población, el buen uso de los recursos y evitar el deterioro ambiental. Entonces, la propia creación del Ministerio del Ambiente, ustedes saben, anteriormente contábamos con un Consejo Nacional del Ambiente, que era una instancia dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, que no tenía la jerarquía institucional requerida para avanzar de manera más efectiva en la gestión ambiental, cambió, y esto fue impulsado por la propia firma del TLC entre Perú y Estados Unidos, y entonces eso indiscutiblemente ha logrado un fortalecimiento de la gestión ambiental en nuestro país y por tanto su incidencia es directa, ¿no? Esa es una referencia. Y entonces llegamos al punto de que ya tenemos el TLC, tenemos un capítulo ambiental y dentro del capítulo ambiental se crea una secretaría, que es la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental, que está encargada de implementar 2 artículos específicos del tratado referidos a la gestión de las solicitudes sobre asuntos de cumplimiento ambiental. Se acordó entre ambos países que la entidad que acogería a la Secretaría debía ser una entidad neutral, un organismo internacional, y se acudió ante la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y dentro específicamente del Departamento de Desarrollo Sostenible se ha alojado la Secretaría. Pero en términos funcionales, la Secretaría no trabaja con el Departamento de Desarrollo Sostenible, sino específicamente para el apoyo en lo relativo a la contratación de servicios. Entonces, nosotros nos apoyamos en los funcionarios que manejan los temas de presupuesto de la OEA, pero la rendición de cuentas que tiene que dar la Secretaría no es ante el Departamento de Desarrollo Sostenible, sino ante el Consejo de Asuntos Ambientales. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Y qué cosa entonces no es la Secretaría? La Secretaría no es propiamente dicho una instancia jurisdiccional. No vamos a emitir resoluciones, sentencias, multas y demás posibles determinaciones que obliguen a los estados. No tiene entonces facultades coercitivas de sanción, de algún tipo de consecuencias jurídicas respecto de las decisiones, ni, digamos, inclusive no adopta siquiera decisiones, ¿no? Vamos a ver cómo señalaremos más adelante, a lo máximo que llega es a la formulación de un documento llamado el expediente de hechos. Tampoco la Secretaría es un mecanismo exclusivamente destinado a atender los temas comerciales, porque como hemos visto se adopta un concepto de legislación ambiental bajo los parámetros que hemos señalado,
y eso no está sujeto a que solamente aplique para las normas ambientales relacionadas con el comercio exterior, sino a todo aquello que esté comprendido dentro de estos conceptos que hemos dado anteriormente. Entonces, ¿qué cosa sí es la Secretaría? Es un mecanismo de participación ciudadana que han acordado los dos países para promover el cumplimiento de la legislación ambiental. ¿Y cómo se logra eso? A través de las solicitudes. Entonces, decíamos que la Secretaría tiene una dependencia funcional, no de la OEA, pero sí del Consejo de Asuntos Ambientales, que es una instancia compuesta por 2 representantes de Estados Unidos, Departamento de Comercio y Departamento de Estado, y 2 representantes de Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Esta es la instancia que se encarga no solo de la Secretaría, sino de supervisar la implementación de todo el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio. Y es ante quien nosotros presentamos las propuestas para que se adopten decisiones. Entonces, el mecanismo en sí de las solicitudes consiste en que se presenten las solicitudes ante la Secretaría hace un primer análisis sobre la admisibilidad de la solicitud, luego se evalúa si corresponde solicitar que el Estado, respecto del cual se señala que no está dando cumplimiento efectivo a su legislación ambiental, dé o no respuestas, y entonces en función a las respuestas que pueda dar el Estado, se analiza si corresponde o no elaborar un expediente de hechos, y en ese sentido entonces, como les mencionaba, el expediente de hechos sería el último paso al que se llegaría al final del proceso de gestión de las solicitudes presentadas. Y para entender con mayor precisión quiénes pueden presentar solicitudes, pueden ser personas naturales o personas jurídicas del Perú que sostengan que el Perú no está aplicando de manera efectiva su legislación ambiental, la legislación ambiental peruana. Pero también podría ocurrir que personas naturales o jurídicas de Perú señalen que Estados Unidos está dejando de aplicar de manera efectiva la legislación ambiental de Estados Unidos, la legislación ambiental americana. Eso es viable hacerlo a través de la Secretaría. También podría ocurrir que personas naturales o jurídicas de Estados Unidos señalen que el Perú está dejando de aplicar de manera efectiva su legislación ambiental, la legislación ambiental peruana, pero lo que no podría ocurrir sería que ciudadanos u organizaciones americanas sostengan ante la Secretaría que Estados Unidos está dejando de aplicar su legislación ambiental de manera efectiva y eficaz. ¿Por qué? Porque en este caso, Estados Unidos, el propio país, Estados Unidos, cuenta con un similar mecanismo en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y entonces sería en ese ámbito donde se debería atender una solicitud respecto de la legislación ambiental americana que sea presentada por ciudadanos u organizaciones americanas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para evaluar la admisibilidad de las solicitudes? Algunos son muy simples, que estén escritas en inglés o en español, que se identifique a los solicitantes, siendo que es posible, es viable que se pueda pedir la confidencialidad de la información de los solicitantes. La idea entonces es que los solicitantes deben ser ciudadanos u organizaciones nacidos o inscritos en alguno de los dos países, ese es el requisito. Que se identifiquen las leyes ambientales respecto de las cuales se estaría señalando que no se está dando adecuado cumplimiento, y es un tema importante porque como hemos visto hay un concepto ya definido de legislación ambiental, entonces tiene que hacerse el ejercicio de precisar entonces de la legislación ambiental que se dice que no se está cumpliendo exactamente qué artículo, qué inciso, qué parte de la ley ambiental no se estaría dando adecuado cumplimiento.
Y para eso es que también es muy importante que las universidades apoyen a través de grupos especializados a los ciudadanos que pudieran tener interés en presentar solicitudes y las universidades les puedan brindar ese apoyo técnico para esta identificación de la legislación ambiental aplicable. Luego también se analiza si la solicitud está enfocada en promover el cumplimiento de la legislación ambiental y no en hostigar a la industria, ¿no? Que sería algo excepcional, pero podría darse. Y también se requiere que la persona que presenta una solicitud haya previamente requerido al Estado que en efecto deba cumplir con la legislación ambiental que está siendo aparentemente no debidamente cumplida, ¿no? Que el asunto entonces haya sido comunicado por escrito al Estado. Y con la respuesta o sin la respuesta del Estado peruano, entonces se presenta la solicitud. Y como les decía, el segundo análisis que hace la Secretaría es el referido a si corresponde o no solicitar que la parte, es decir, el Estado cuya legislación no estaría siendo cumplida, responda. Y para llegar a ese punto se analiza si la solicitud no es frívola, si esta solicitud invoca un daño ambiental, si la solicitud va encaminada a lograr los objetivos ambientales del tratado, si no se ha pedido reparaciones, es decir, si hubiera un proceso de indemnización que de alguna manera cubra ya, digamos, esta demanda de daños generada en términos personales, ya no sería viable la solicitud. Y si la solicitud no ha sido tomada exclusivamente de medios de comunicación masiva, en el sentido de que la solicitud tiene que debería buscar tener un sustento técnico, un sustento legal adecuado, y si únicamente viene de los medios de comunicación, se presume que no hay una profundidad en la información que se estaría presentando. Esos son los temas que se analizan para esta segunda determinación. Y como les decía, la última etapa está referida a la formulación de los expedientes de hechos. Entonces, cuando ya se cuenta con la respuesta de la parte, se analiza a través de un tercer informe si corresponde o no elaborar un expediente de hechos, y si fuera así, el Consejo de Asuntos Ambientales es quien toma la determinación y dice, sí, Secretaría, elabora el expediente de hechos, primero en una versión preliminar, que también se pone a conocimiento de la parte, y finalmente se llega a una versión final del expediente de hechos, una versión definitiva, y lo que se hace es presentar esta versión definitiva ante el Consejo de Asuntos Ambientales. ¿Y qué puede hacer el Consejo? Lo que hace es, cada uno de los miembros del Consejo tienen la potestad de votar para que se publique este expediente de hechos. Entonces, la consecuencia máxima a la que se podría llegar con un expediente de hechos sería a que su contenido sea divulgado a través de la página web o cualquier otro medio impreso, etcétera, ¿no? Entonces, que se conozca. Entonces, está la fuerza de la opinión pública para buscar mejorar los resultados de la gestión ambiental. También podría ocurrir que el Consejo sugiera que se logren fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional, pero eso es algo complementario. Lo principal es el tema de la publicidad. Entonces, ¿qué casos ha atendido la Secretaría? La Secretaría inició sus funciones en el año 2016, pero en sí comenzó a recibir solicitudes a partir del año 2018. Desde ese entonces se han recibido un total de 7 solicitudes. Estas 3 primeras solicitudes fueron recibidas, digamos, por el primer director ejecutivo, y solamente una de ellas logró la etapa final de la elaboración de un expediente de hechos, que es la referida a un proyecto de ley que pondría en riesgo las poblaciones
indígenas ubicadas en zonas de frontera. Las otras dos primeras solicitudes fueron archivadas por diversas razones en el camino. Un tercer caso fue un caso que se había iniciado en el 2019, cuando nosotros llegamos a la Secretaría, hicimos las gestiones necesarias para elaborar lo que correspondía, que era la versión final del expediente de hechos. Y eso se logró su publicación en enero de este año. Y para que tengan una idea, ¿qué tipo de resultados se obtienen de esos expedientes de hechos? Acá les señalo dos principales hallazgos. En cuanto a la ley que regula el contenido de azufre en el diésel, se señaló que esta norma había establecido un plazo para que se lograra incorporar el índice de nocividad de los combustibles dentro de la determinación del precio de los combustibles a través de los impuestos, del impuesto selectivo al consumo, con el objetivo final de que los combustibles más contaminantes tuvieran una mayor carga tributaria que los menos contaminantes. Entonces, el tema es que la ley estableció un plazo para llegar a que se llegara al 100% en este proceso gradual de la incorporación de este criterio. Sin embargo, ese plazo ya ha sido vencido en el año 2016 y sin embargo todavía se continúa señalando nuevos índices de nocividad de combustibles, con lo cual no se llega todavía, objetivamente hablando, a esta adecuación al 100% como se hubiera esperado. Y la otra identificación objetiva que se hizo fue que las regulaciones en esta materia, por un lado por el Ministerio del Ambiente y por otro lado por el Ministerio de Economía y Finanzas, estaban como que dándose de manera paralela, no integrada como se esperaría que fuera. Eso señala el expediente de hechos que se encuentra publicado en nuestra página web. Y este año, bueno, desde el año pasado, los últimos 3 casos que hemos recibido, como les decíamos, 3 primeros, este último, el cuarto, y esos 3 son 7 casos, son los siguientes. Tenemos un caso remitido por 7 ciudadanos, sobre el reglamento de gestión ambiental agraria. Esta norma señalaba que se iba a emitir una resolución ministerial, es una norma del año 2012, que estableció un plazo para emitir una resolución ministerial de 180 días, que plazo ya altamente vencido. ¿Para qué? Para que se establezca fechas para obligar a las empresas agrarias sujetas a esta regulación a tener que cumplir con la legislación ambiental sectorial, es decir, con la presentación de instrumentos de gestión ambiental. Y sin embargo, a la fecha, la Autoridad de Fiscalización Ambiental se ve obligada a tener que archivar estos procedimientos debido a que no se ha cumplido con establecer estos plazos. Entonces, lo que se pide a través de esa solicitud es que se dé cumplimiento a esta disposición y que efectivamente le sea aplicable esas regulaciones no solo a las nuevas actividades agrarias, sino también a las actividades agrarias en curso. Eso se presentó el año pasado, y este año se han presentado 2 solicitudes, una referida a un proyecto de ley que modifica la legislación en materia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Sin embargo, esta solicitud fue hecha en función a un proyecto de ley, y como hemos visto en el tratado, el concepto de legislación ambiental es legislación aprobada, y no proyectos normativos, proyectos de legislación. Por esa razón, esta solicitud fue cerrada. Y la última solicitud que hemos recibido está referida a el hecho de que un gobierno regional de Loreto ha venido, según señalan los solicitantes, emitiendo derechos, concesiones forestales en el ámbito de reservas indígenas. Y eso estaría vulnerando lo que señala la ley forestal y de fauna silvestre, que establece una prohibición al respecto. Entonces, esta última solicitud y la del año 2022 actualmente están abiertas y están en la fase en la que se está a la espera de la respuesta que el Estado peruano daría respecto de lo que contienen estas solicitudes, ¿no? Los alcances de cada una de ellas.
ese es el Estado. Y también para mencionarles que no tenemos secretaría solamente la peruana, en el TLC Perú-Estados Unidos, sino también, como les había indicado, en el marco de la Comisión de Cooperación Ambiental, que gestiona el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, también se encuentra con una secretaría. Igualmente, en el ámbito de América Central, el llamado CAFTA, que comprende a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, también cuentan con una secretaría, y ahí es un poco más complejo por el alto número de países. También en el TLC de Estados Unidos con Panamá se encuentra con una secretaría similar, e igualmente en el caso del TLC de Colombia con Estados Unidos. El particular TLC que, si ustedes lo revisan, van a confirmar, en el caso del TLC de Chile con Estados Unidos, se dijo que si hubiera alguna demanda ciudadana sobre el no cumplimiento de la legislación ambiental, los ciudadanos deberían acudir a las instancias de sus respectivos países, ¿no? Y por tanto no creó la figura de la secretaría, y entonces esa es la particularidad de estas secretarías, que sea una instancia para que los ciudadanos directamente acudan ante los estados en un enfoque de una mirada internacional, ¿no? Porque es un tratado internacional que parte del cumplimiento nacional de la legislación vigente en cada uno de los países, de manera tal de asegurar que la legislación ambiental es efectivamente cumplida y que por promover el comercio no se pone en riesgo el cumplimiento de la normativa ambiental o la protección de los derechos ambientales que la normativa ambiental busca asegurar. Y bueno, y esta es la información de la página web, donde pueden encontrar mayores detalles de cada una de las solicitudes, del procedimiento para la gestión de las mismas, de las propias solicitudes, y cualquier otra información también en el correo que está indicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy interesante toda la presentación y en general el mecanismo de la Secretaría. Entonces, ahora vamos a dar pase a los comentarios de los panelistas. Llamamos a la profesora Carolina Cabrera. Profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Marta, otra vez. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias. Marta, yo tenía una duda muy interesante lo que has comentado. ¿Cuál es la naturaleza de las facultades coercitivas de la Secretaría? Porque justo nos comentabas que la Secretaría en sí no es como un tribunal ni nada de eso. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza coercitiva de estas facultades? Sí, precisamente no tiene facultades coercitivas. Entonces, la idea es que a través de los expedientes de hechos se presente un análisis integral del tema objeto de la solicitud, e inclusive que se lea entre líneas, ¿no? Y entonces la mayor fuerza está dada, como les decía, por la publicidad que se da a los resultados mismos de los expedientes de hechos. No hay una facultad coercitiva, por esa razón no somos una instancia jurisdiccional, sino una suerte de acuerdo ¿no? de poner a publicidad al acceso del público el resultado de un análisis objetivo sobre el tema materia de la solicitud. Gracias, Marta. Marta, y allí yo vi en la presentación que has hecho, dice, el asunto ha sido comunicado con escrito a las instituciones relevantes de la parte, del Estado parte. ¿Qué pasa? ¿Eso constituye un prerequisito para presentar una solicitud? En efecto, la idea es por eso contar con el apoyo de abogados especialistas en derecho ambiental, por un lado para identificar la legislación ambiental y por otro lado para identificar cuál es la autoridad competente a la que le correspondería intervenir respecto de esa legislación ambiental que se está señalando que no estaría siendo debidamente cumplida. Entonces, en efecto, es un tema crítico que los solicitantes cumplan previamente con hacer este requerimiento. ¿Y por qué? Básicamente por un tema de soberanía, ¿no? La idea es que finalmente lo natural es que los ciudadanos se dirijan a sus autoridades, ¿no? En atención del derecho de petición, ¿no?
cumplan con responder a las denuncias ciudadanas que pudieran haber, y eso se cierre, digamos, a nivel nacional, ¿no? Y por eso lo que el tratado le pide al ciudadano es que reporte cómo es que ha tratado de lograr que el Estado reaccione ante esta demanda, entre comillas, que estaría formulando, ¿no? En una oportunidad hubo un tema porque unos ciudadanos acudieron al Congreso de la República y entonces se tuvo que hacer toda una interpretación de cuál sería la competencia del Congreso de la República en la materia objeto de la solicitud, ¿no? Entonces lo ideal sería siempre tener más preciso cuál sería la autoridad competente para que indiscutiblemente se acuda a la autoridad que por la materia debería atender el tema, ¿no? Una última pregunta, Marta. Justamente se estaba tratando de vulneración a la legislación ambiental del Estado, parte en este caso. ¿Qué ocurre dentro de estas materias, ¿no? Que se pueden de repente recurrir? ¿Hay números clausus? O sea, ¿son algunas materias exactamente establecidas o hay amplitud para poder encuadrar la materia a la, diríamos, la vulneración de algún articulado de la legislación del Estado? Sí, la idea es que la materia encaje dentro de este concepto de legislación ambiental que el propio tratado establece, ¿no? Como les decía, incorpora lo que llamamos los temas marrones de contaminación ambiental, afectación de la calidad ambiental, o los temas marrones relativos a la, digamos, emisión, liberación de sustancias químicas tóxicas, y también los temas llamados verdes, que están referidos a la gestión de los recursos naturales, de flora y fauna, el patrimonio natural, las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, lo importante es que esté encuadrado dentro de estos ámbitos temáticos para que, digamos, pase el filtro de califica como legislación ambiental, check, ¿no? Pero si incorporaran temas que son colateralmente ambientales, pero no propiamente ambientales, por ejemplo, por ejemplo hay algunos temas que están expresamente excluidos, específicamente el tema de la salud ocupacional, que a veces hay quienes sostienen que como el ambiente de trabajo es ambiente, entonces eso también es tema ambiental. No, eso no es un tema ambiental, es un tema laboral de temas de salud en el ambiente de trabajo, ¿no? Eso sí está expresamente excluido, el único que está expresamente incluido en el tratado, pero puede haber otros N temas que entran dentro de lo sanitario, ¿no? Dentro de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Pero, digamos, exceden temáticamente el alcance de lo que califica como legislación ambiental, y entonces por eso es necesario hacer esa identificación precisa de cuál sería la legislación ambiental cuyo incumplimiento se estaría invocando. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Carolina. Muchas gracias a ti, Carolina. Profesor Alfonso, es su turno. Sí, gracias. También, bueno, agradecer, ¿no?, por la presentación. Y bueno, antes de hacer, digamos, algunas preguntas, hacer un comentario, ¿no?, inicial. Si bien es cierto, bueno, a raíz de los tratados, ¿no?, que el Perú ha suscrito, bueno, ¿no?, para el comercio exterior, pues se ha visto favorecido, digamos, de alguna manera, ¿no?, en el caso de Perú, en sentido de que a raíz de eso, pues ha tenido, digamos, ¿no?, por compromiso, ¿no?, estructurar mejor, ¿no?, el aparato, ¿no?, de atención en la temática ambiental, ¿no? Justamente en los años, pues, de 2016 que se firme el tratado, ¿no?, y el 2009 entra en vigencia, en ese lapso, ¿no?, 2008, justamente se crea el Ministerio del Ambiente también, ¿no?, con una estructura, bueno, orgánica, ¿no?, para poder atender la gestión ambiental en el país, ¿no? Y desde la fecha, a decir verdad, pues se ha tenido, digamos, un bagaje, ¿no?, de normativas que han ido apuntando, de hecho, ¿no?, a salvaguardar los recursos naturales, ¿no?, que tenemos en el país.
¿no? Y asimismo, bueno, se viene actualizando también, ¿no? Cierta normativa. Pero también vale digamos, el comentario siguiente, ¿no? De que generalmente los productos, bueno, ¿no? Que finalmente se tienen que negociar en el marco de estos tratados, sale de todo el país, o sea, mejor dicho, de las regiones. Entonces, como el Ministerio del Ambiente es un aparato así de gobierno estatal, lo que sí está faltando es que sus órganos, digamos, mejor dicho, no faltan órganos desconcentrados que justamente llegue, digamos, a los ámbitos en donde existen realmente los conflictos. Porque si revisamos algunas estadísticas, ¿no? De cuántos conflictos, bueno, son denunciados, ¿no? Diariamente, ¿no? En las plataformas o vía escrita en el país, son muchas, ¿no? Y en realidad muchas de ellas no son atendidas, ¿no? A tiempo. Y entiendo que pocas de ellas llegan efectivamente, ¿no? A la Secretaría, ¿no? Que se está haciendo referencia hoy día. Bueno, no sé por qué sucede eso, ¿no? Los gobiernos lo guardan o no existe de repente, ¿no? Los canales más directos para poder llegar de repente, ¿no? Con las denuncias a la oficina que corresponde. Entonces, en ese sentido iría una pregunta, ¿no? En la medida de que a nivel de la red de universidades ¿no? Estamos organizados, ¿de qué manera podría articularse o vincularse, ¿no? Para convertirnos, ¿no? También en un apoyo, digamos, ¿no? Para poder canalizar estas solicitudes, ¿no? En cuanto a incumplimiento, bueno, ¿no? De compromisos ambientales que tienen, en este caso, los países. Y gracias por la pregunta, Alfonso. De hecho, es muy importante que bajo la lógica del rol de las universidades en materia de responsabilidad social, que es la proyección de las universidades hacia las comunidades, las universidades sirvan de apoyo, como decíamos, para lo que es el sustento técnico y el sustento legal de las solicitudes. Como hemos indicado, en el caso de estas solicitudes, cumpliendo con los requisitos, cualquier persona, ¿no? Puede hacer la presentación de una solicitud, inclusive personas jurídicas o personas naturales, universidades también podrían hacerlo, ¿no? Entonces la idea es que darles justamente conocer este mecanismo para que en la gestión de los trabajos de investigación, ¿no? De los problemas que se discuten en las universidades, se considere la posibilidad de que ante un caso que no se vea que tenga visos de solución, se le pueda dar una suerte de foco de atención internacional a través de la presentación de solicitudes, y nosotros tenemos toda la apertura para dar las recomendaciones que sean necesarias para asegurar un mejor resultado, ¿no? Como por ejemplo esta solicitud que se presentó sobre un proyecto de ley, justo el mismo día que presentaron, ese día tuvimos un evento y me preguntaron, ¿y se puede presentar sobre un proyecto de ley? Y yo les dije directamente, no. Y me dijeron, uy, en la mañana ya lo hemos presentado. Entonces, ideal hubiera sido que se hicieran coordinaciones previas a la presentación para lograr lo que finalmente se quiere, ¿no? Que es realmente avanzar y que la gente tenga esa sensación ya no de, como has mencionado, centralismo, ¿no? Ese vacío, esta indiferencia a veces del Estado con el ciudadano. Y eso más bien es una vía directa para que los ciudadanos activen al Estado a responder digamos, una instancia, un medio internacional respecto de un problema que no está siendo todavía resuelto, ¿no? Y por esa razón es que finalmente la Secretaría vendría a ser lo que está señalando, un canal de denuncias bajo las reglas que se han señalado y bajo la denominación no de denuncias, sino de solicitudes, ¿no? De asuntos de cumplimiento ambiental. Y bien, diga otro alcance más en sentido, bueno, el canal que se debe de seguir en realidad, ¿cuál es? Entonces, generalmente, pues, como el Estado directamente, ¿no? Como organismos públicos, no difunden directamente, digamos, ¿no? Quizás, por alguna circunstancia,
esos espacios lo están cubriendo algunas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que justamente son los que más se acercan a las comunidades, ¿no? En las cuales se encuentran los conflictos. Se acercan a las organizaciones productoras mismas, ¿no? De ciertos productos que son de exportación. Digamos, a nivel general, ¿cómo sería, digamos, este canal, ¿no? Para poder llegar a la Secretaría? ¿Cómo es ese proceso, digamos, ¿no? Bueno, una comunicación directa, ahí les he señalado mi correo electrónico, pero lo principal es identificar cuál es el problema, y por eso también sería interesante darle la mirada territorial, ¿no? En mi localidad, ¿qué problema está ahí como que atorado porque no se llega a resolver y requeriría un impulso a través de la Secretaría para que se le dé una mayor atención, ¿no? Pero digamos, en la página web de la Secretaría está señalado un formulario para la presentación de solicitudes, digamos, con los diversos contenidos que debe tener, pero directamente, en realidad, lo que se hace es formular un documento con estos sustentos técnicos, legales, adjuntando la documentación de sustento, adjuntando el requerimiento a la autoridad nacional sobre el no cumplimiento de la legislación ambiental, y la Secretaría lo recibe y en 24 horas se le remite un acuse de recibo y luego viene el análisis de admisibilidad, ¿no? Que tiene un plazo determinado y así se activa el procedimiento, ¿no? Pero por nuestra parte, como les menciono, yo estoy totalmente a disposición para, conociendo cuál es la materia que podría ser objeto de la solicitud, podamos conversar y apoyarlos en la medida de las posibilidades. Y la idea es justamente también hacer esas alianzas con los grupos universitarios, sea de especialistas en derecho ambiental para la parte legal o de especialistas en temas técnicos para lo que es el sustento técnico de la solicitud, ¿no? Entonces, cuanto más sustentada, por supuesto, siempre va a ser mejor, ¿no? Y qué mejor que lo hagan las entidades académicas como son las universidades y mejor aún todavía si están integradas a través de una red como es la RPU. Bien. Una última preguntita. ¿Cuál es el efecto, digamos, negativo que resulta tras digamos, un informe ya técnico que sustente, digamos, un incumplimiento, ¿no? de la legislación ambiental, digamos, ¿no? En el caso de Perú en concreto. Ya, no, como les mencionaba, no hay propiamente una sanción económica, una sanción comercial. En realidad el concepto es un poco la vergüenza, ¿no? Porque como se da publicidad el análisis que se ha hecho, finalmente en ese análisis, en el expediente de hechos, como que se desnuda el tema, se documenta, y lo ideal sería que, digamos, que el resultado final, digamos, presente que hay un Estado que no es indiferente ante un problema ambiental, sino que ha tomado las acciones necesarias para atenderlo, ¿no? Entonces, principalmente la consecuencia derivada de lo que sería el inicio, que es la solicitud, es la publicidad del expediente de hechos. O sea, primero llegar al paso donde el Consejo autoriza la elaboración del expediente de hechos, elaborarlo, y luego la publicación del expediente de hechos es a lo máximo a lo que puede llegar. Y entonces, y aun cuando, inclusive hace poco tuvimos un evento con los directores de las otras secretarías y participaron solicitantes, es decir, personas que habían presentado solicitudes ante la secretaría, y en el caso de ellos inclusive nos dijeron que no correspondía, pero igual el solo hecho de saber que existe este mecanismo y que van a evaluar y van a considerar nuestra solicitud, ya de por sí nos da una sensación de que no estamos solos, ¿no? Y que hay alguien que va a atender mi requerimiento. Y eso de por sí también tiene un valor, ¿no? Sí, Sí, muy bien. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso.
Bueno, ahora queda abierto el chat y también el micrófono. Si alguien quiere tomar la palabra, puede levantar la mano. O si prefieren escribir sus preguntas, no sé si Carolina tuviera alguna más. O esperaremos unos minutitos. A ver, las reacciones. Sí, Vanessa, justo después de escuchar todo esto, se me vino a la cabeza una pregunta. Y dígame, por ejemplo, ¿se podría formular con este informe de hechos, podría servir de medio probatorio para una vulneración, en este caso a la legislación ambiental? ¿Podría ser tomado así el informe de hechos? Bueno, sí, el expediente de hechos que se publica puede ser utilizado para los fines que consideren los solicitantes, ¿no? Pero tampoco no es el objetivo en sí del expediente de hechos constituirse en una prueba para un proceso judicial por daños y perjuicios, ¿no? Ese no es su objetivo, pero sin embargo el expediente de hechos se elabora, se publica y quien lo ha impulsado le puede dar el uso que considere pertinente, ¿no? Pero en sí el máximo resultado, como les mencionaba, estaría más bien relacionado a su publicidad y a las consecuencias derivadas de una publicidad que no les fuera muy favorable al Estado respecto del cual se está señalando que no estaría dando adecuado cumplimiento a su legislación ambiental. Marta, y una última preguntita. ¿Y usted cree que a la Secretaría se le deberían ampliar las facultades, es decir, pueda tener facultades coercitivas? ¿No cree que sería algo como que de repente que podría obligar, ¿no? Después de este informe de hechos y todo ello, de toda la investigación que se hace para que el Estado cumpla? Sí, entiendo tu inquietud, porque como es natural, siempre los abogados quisiéramos tener claras las obligaciones y hacer las cosas exigibles. Si no se puede, si no se cumple con lo exigible, alguna consecuencia debería haber, ¿no? Pero yo creo que, como les digo, en el caso de las otras secretarías, que hay unas que ya tienen más de 20 años de existencia, todas tienen la misma naturaleza y logran resultados, aun cuando no pasan por un medio de coacción, de coerción, de fuerza y de sanción, ¿no? Como si fuera un tribunal jurisdiccional, ¿no? Entonces se pueden llegar a resultados sin necesidad de pasar por convertirse en eso, una instancia supranacional, pero por eso justamente también lo que necesitamos mucho es que logremos una corriente de opinión pública, un mayor acceso a las personas, un mejor conocimiento de la Secretaría y que en efecto el Estado se mueva, ¿no? Cuando vea que hay solicitudes y reaccione, que inclusive las solicitudes puedan cerrarse antes de llegar al expediente de hechos porque ya han resuelto el tema. Entonces, es más lograr gestionar la solución del problema más que llegar necesariamente a una, digamos, consecuencia gravosa, ¿no? De algún tipo de consecuencia jurídica contraria entre un país y el otro, ¿no? De hecho, en el tratado hay un mecanismo de consultas cuando se identifica incumplimientos como cualquier tratado internacional. Pero respecto a estas secretarías, se han venido gestionando bajo esta naturaleza de buscar a través de la publicidad llegar a estos resultados de promover, por eso la idea, promover el cumplimiento de la legislación ambiental. Muchas gracias, Marta. Muy interesante la presentación. Y asimismo, gracias también a los profesores que han participado, porque han ayudado mucho a esclarecer, ¿no? Los alcances de la Secretaría, ¿no? Y absorber esas dudas que los participantes, ¿no? Pudieran tener. Entonces, dado que no hay nuevas preguntas, creo que la presentación, el webinar terminaría, ¿no? Nuevamente, gracias. Y bueno, nos volveremos a encontrar en una siguiente oportunidad
más bien con profesores de las macroregiones del centro y del sur. Muchas gracias, Marta, nuevamente, y gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos y todas. Hasta Sí. luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias.